Aló. Buenas tardes a todos. Les agradezco estar aquí presentes para conversar de un tema a veces un poco, poco tomado en cuenta y por otro lado difícil de comprender en el mundo en el que vivimos tan acelerado, más aún en el ámbito de la empresa. Mi nombre es Sergio Cló, soy director ejecutivo del Grupo Fundades, que es una organización que trabaja en general en proyectos y en temas de responsabilidad social y desarrollo sostenible, y que tenemos un énfasis especial en ayudar a generar culturas, en igualdad de condiciones para todas las comunidades. Y en este caso vengo a hablarles de la comunidad con discapacidad en el ámbito laboral. Voy a centrarme mucho desde el aspecto, efectivamente, de la gestión del capital humano y desde el área a la que la mayoría, supongo, de ustedes que están aquí pertenecen y el motivo por el cual nos reúne esta feria. En primer lugar, quisiera hacer un breve marco legal. Todos deben haber escuchado de la nueva ley que hay general de las personas con discapacidad, que es una ley bastante amplia. Es una ley que, voy a ser sincero, tiene mucha influencia de otros países donde tienen mucho recorrido en el ámbito de la inclusión, específicamente de personas con discapacidad, y es una ley particularmente parecida a la que existe en España. Cuando uno lee la ley, y si me permiten hacerles una pregunta, ¿quiénes han hojeado bajo alguna perspectiva la ley? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quién ha mirado la ley? Por aquí adelante, por ahí algunos. Si ustedes ven la ley, lo primero que van a pensar es, no la hago, ¿no? Y vamos a hablar claramente de este asunto. No la hago, no soy capaz, en mi empresa esto es imposible. Y por otro lado, ¿de dónde voy yo a poder contratar personas con discapacidad? Es una locura. Pero efectivamente hay algunas cosas de la ley que como país estamos lejos de poder cumplirlas de manera sostenida en el tiempo, pero sin la ley probablemente no hubiéramos hecho nada al respecto. Y esa es a veces un poco la lógica de las leyes, ¿no? Nadie usaba cinturón de seguridad en el carro hasta que pusieron la ley y nos multaban hace 20 años o 25 y todos empezamos a usar cinturón de seguridad y ahora nadie, aunque no exista la ley, ya por convicción todos usamos el cinturón de seguridad. Pero antes no, veías al policía y jalaba, ¿se acuerdan? Como en muchas cosas otras solemos hacer en el Perú. Entonces con este tema de la inclusión y el modificar las estructuras en la empresa pasa exactamente lo mismo. La ley es un marco que nos empieza a regular y que nos va a empezar a llevar por un camino al principio efectivamente difícil, pero eso no quita que en el futuro y a mediano y corto plazo uno no pueda hacer algo, pero es un camino para recorrer. Y por eso pongo este gráfico. Fundades, estamos al medio porque nuestro objetivo es mirar los dos lados del puente. Y aquí cuando hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad nos estamos refiriendo a una brecha, a un puente que tiene dos lados y cuyos dos extremos tienen que caminar hacia el medio para que se puedan encontrar. Hay responsabilidades de parte de la empresa para poder incluir personas con discapacidad y hay responsabilidades de estas personas para poder trabajar, ¿no? No es solamente desde un lado que si me va a caer la multa, no, sino realmente hay un camino que recorrer en ambos sentidos. ¿Cómo nosotros creemos que una empresa debe enfocar bien este proceso? Es un proceso complejo, en primer lugar, no es un proceso de selección cualquiera. En primer lugar, hablamos siempre de un diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como empresa, tenemos que saber dónde estamos en función a la discapacidad. La discapacidad es un tema, no sé si todos han visto la película Las Crónicas de Narnia o han leído los libros, pero es como abrir la puerta de Narnia. Abres esa puerta y te encuentras con un mundo paralelo, inmenso, de miles de variables, de miles de personas y de miles de posibilidades, que implica que yo tenga que entender cómo funciona ese mundo. Si no lo entiendo, es imposible que solamente hablando mi idioma regular yo pueda hacer un trabajo realmente
bien hecho. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico es que la empresa entienda dónde está situada en materia de discapacidad. Ahora vamos a ver con más detalle esto. En segundo lugar, implica el proceso de selección. Nosotros siempre presentamos que este proceso de selección de personas con discapacidad debe ser hecho con un cuidado particular, porque no es un proceso de selección cualquiera. No quiere decir que con condiciones diferentes y que la persona no tenga que cumplir el perfil adecuado para el puesto. Si la persona no cumple el perfil adecuado para el puesto, no debe ser contratada, como es lógico, porque la ley, ojo, no obliga a contratar personas que no van a cumplir los objetivos que la empresa tiene en ese perfil. ¿Ok? Ese no es el sentido de la ley, no es obligar a ayudar a personas, es dar igualdad de oportunidades a gente que esté debidamente preparada, y ahora lo vamos a ver. Entonces, a veces se entiende y se malinterpreta este sentido de la ley de ahora tengo el 3%, corre, ¿dónde lo saco? Me invento, puestos fantasmas. ¿Cómo hacemos? No. La gente tiene que calificar. Lo único que nosotros tenemos que hacer como empresa es abrir la posibilidad. Si tenemos los argumentos y las pruebas para que esto no se dé, pero lo hemos intentado, entonces nadie nos puede decir nada. Pero hay que abrirnos mentalmente a la posibilidad y estar preparados para cuando llegue. Y ahora vamos a ir adelante en esto. Entonces, este proceso de selección también es muy importante. En tercer lugar, un proceso de capacitación. Cuando hablamos de selección, en segundo lugar, es una especie de preselección de personal. Ahora les voy a poner unos ejemplos, pero nosotros cuando seleccionamos a una persona con discapacidad, tiene que entrar en un proceso de preparación para el trabajo dependiendo de su perfil personal y profesional y del tipo de discapacidad que tenga, porque las discapacidades son múltiples. Entonces, ¿uno a qué asocia cuando dice discapacidad? Ah, sí, una persona, ¿no? Las discapacidades, voy a decirlo, ojo, desde una perspectiva cotidiana, más comerciales, entre comillas, es ver a una persona que tenga síndrome de Down o ver a una persona que tiene una discapacidad física y que usa silla de ruedas. Son como los dos conceptos habituales que nosotros entendemos por discapacidad, pero hay miles de discapacidades que no tienen nada que ver con estas. Y por lo tanto nos abren a un mundo completamente diferente. Entonces esta capacitación es fundamental porque preparas a la persona a integrarse en una dinámica a la cual no está acostumbrado. Y eso es un punto clave en estos procesos. Entender que las personas que seleccionamos no tienen algunas costumbres o algunos hábitos porque no han tenido en general, obviamente hay muchas excepciones felizmente, pero en general son personas que tienen menos oportunidades de trabajar. Y como es lógico, ustedes que trabajan en el sector y que trabajan probablemente en las áreas de gestión humana o gestión del capital humano, o lo como se llamen, porque ahora hay nombres diversos, es normal que entendamos que son personas que en general frecuentan menos ámbitos de trabajo regulares. Entonces necesitan una preparación y eso es un poco el plus que la empresa debe poner para lograr hacer este proceso bien. Después hablamos siempre del proceso de inclusión mismo, que es cuando la persona empieza a trabajar, que tampoco es un proceso digamos común. La persona empieza, recibe una inducción como la mayoría debe hacer, pero debe tener un cuidado que va muy de la mano con el último paso, que es este monitoreo de que el proceso se lleve a cabo. Ustedes saben que el índice de deserción de personas con discapacidad del trabajo suele ser más alta que de las personas que no la tienen. Es un índice probado, ¿pero por qué? Porque hay muchas causas, sobre todo desconocimiento, mala información de parte de los dos lados del puente. Vuelvo al dibujo inicial. Voy a poner un ejemplo. Llega una persona con algún tipo de discapacidad que nunca ha trabajado, pero que tiene estudios y que en general, por no tener oportunidades, no ha tenido nunca un trabajo formal o ha estado en planilla en ningún lado. Llega a su primer día de trabajo y ustedes sitúan a estas personas en un área determinada. Pero se encuentra con otras 3 personas, compañeros, ¿no? Colaboradores de la misma área en la que va a participar, y en los primeros 10 minutos la otra persona que no tiene discapacidad, que está sentada al lado, mira de reojo, ¿no? Para ver qué pasa y en realidad qué tipo de discapacidad tiene, porque se tiene que enterar que tiene de su colaborador nuevo, el compañero que tiene al lado. Pero mira y mira simplemente por curiosidad, por miedo de la persona, porque no quiere tratarla mal y porque quiere hacer las cosas bien, con buena intención, miras de reojo
y la persona con discapacidad se da cuenta que la has mirado. Miren una cosa tan absurdamente sencilla, ¿no? Pero entonces esta persona con discapacidad, si no se le ha explicado, se le ha capacitado, va a decir, ¿por qué me miras como un bicho raro? ¿No? Eso es lo natural. Alguien mira porque quiere entender y no sabe si porque te da miedo hacer algo que le vaya a hacer sentir mal, y la otra persona puede terminar sintiéndose mal por cómo la miraste pensando que en realidad le querías hacer mal. Y entonces estamos hablando de un ejemplo muy, muy sencillo que hace que esa persona llegue a su casa y le diga a su familia, mamá, me discriminan, voy a renunciar, ¿no? Y te encuentras con que el 95% de los casos de deserción o motivaciones de deserción de personas con discapacidad en el trabajo de manera cortoplacista es por causas así de sencillas. Y en realidad es porque además la empresa no trabajó con la familia de esta persona y por lo tanto los padres que tienen también una tendencia por la realidad que les ha tocado vivir y que es lógico si nos ponemos en su lugar, dicen, si te han mirado mal, no regreses. Entonces, como no trabajamos con la familia, al final la principal causa es que la persona llega a su casa y le reafirman esta sensación, en lugar de promover que sigan con esta experiencia de inclusión. Porque además, a todos nosotros aquí, ¿quién no nos ha mirado feo en nuestro primer día de trabajo cuando no te conocen? Al que no le haya pasado, por favor, ahí está la puerta. Entonces, uno es tan sencillo como explicarle a esa persona, a todos nos pasa. ¿Ok? Fíjense el ejemplo, es una cosa muy sencilla. Diagnóstico. ¿Cómo hacer un diagnóstico para tu empresa? En primer lugar, es importante entender qué piensan todos tus colaboradores sobre este tema. Puse el ejemplo de este contacto inicial el primer día de trabajo porque la capacidad de tú medir qué piensa tu empresa sobre la discapacidad es fundamental porque son quienes van a trabajar con estas personas en el día a día. Entonces no basta que si tú eres cabeza o trabajas en el área de gestión humana y tu gerente general está sumamente sensibilizado con el tema, digas, bueno, vamos a contratar, vamos a cumplir la ley bien, vamos a hacer las cosas bien. No basta porque si todas las personas y los colaboradores del día a día no tienen el conocimiento necesario o tú no has planteado una estrategia que responda a la realidad de tu gente, probablemente ese proceso sea muy difícil de llevar a cabo. Entonces tú tienes que medir cuánto conoce tu gente sobre la discapacidad, tienes que medir el grado de sensibilización. Hay gente que está predispuesta positivamente a trabajar con personas con discapacidad y hay gente que no. Nos ha pasado muchas veces haciendo este trabajo con empresas que llegas y te encuentras cuando hacemos este diagnóstico con que hay gente que tiene familiares cercanos con discapacidad, pero en la empresa eso nunca se sabe porque nadie lo comenta. Sale la información y son personas que pueden ser muy importantes en un proceso de inclusión porque lo sumas a participar en este proceso de acogida y de monitoreo de las primeras etapas de inclusión laboral de alguien que tenga discapacidad. Entonces, el perfil de tus colaboradores en función de la discapacidad es fundamental. Mides, como ven, el compromiso, la capacidad de sumarse a este proceso, el conocimiento y la información. No solamente basta si estás sensibilizado, sino si conoces sobre la discapacidad, sobre los distintos tipos, o si tienes imágenes reducidas o etiquetas puestas sobre las discapacidades, tienes que hacer una estrategia preliminar a la contratación con los colaboradores de tu empresa para que estén sensibilizados y tengan el conocimiento básico necesario para no cometer errores que te lleven a frustrar procesos de inclusión. Entonces esto nos va a llevar a tener colaboradores preparados. En segundo lugar, el tema de la accesibilidad. De nada sirve que tengas a tus colaboradores perfectamente preparados si alguien con silla de ruedas no puede entrar a su oficina. Vamos a ponerlo así de simple. Y aunque no lo crean, hay una normativa de construcción de accesibilidad universal de hace muchísimos años que en el Perú, como siempre, hay muchas leyes muy bien escritas y poco practicadas. Entonces, lo que se trata es que, para empezar, cumplamos esa ley, pero esa ley es mínima, es lo mínimo indispensable, pero en términos de accesibilidad universal para discapacidad, hay algunas otras
consideraciones técnicas que hacen que esto sea incluso mejor. Entonces, un edificio como este que tiene los espacios, por ejemplo, amplios donde se pueden redistribuir, normalmente son edificios accesibles. Pero si ustedes trabajan en unos locales que no sean edificios corporativos, probablemente hayan muchas cosas que revisar. ¿Qué pasa si el comedor o la zona de descanso de los colaboradores están en el segundo piso, no tiene rampa, no hay ascensor y hay solo escaleras? ¿Cómo haces? O si estás en un edificio corporativo, pero la distribución del mobiliario que tienen y de los módulos hace que los pasillos no tengan el ancho requerido para circular. O no hay ni un solo espacio donde la persona pueda darse la vuelta en 360 grados y cambiar de dirección de traslado. Estoy pensando ahorita en discapacidad física por la accesibilidad. En la mayoría de casos, de manera común, tienen que ver más con la discapacidad física. Pero si contratas a una persona con sordera, por ejemplo, esa persona no tiene ningún problema de movilidad, tiene un problema de audición. Entonces tienes que saber cómo adecuar tus cosas a alguien que tiene discapacidad auditiva, que es una persona que incluso puede leer los labios y comunicarse perfectamente, pero tiene que tener las herramientas mínimas para eso. Entonces, bueno, no tienes que poner solamente la alarma de incendios en ruido, tienes que poner una luz, el escritorio no se lo puedes poner, estoy poniendo ejemplos, pegado a un módulo con una pared enfrente, sino tiene que estar desde una posición en la cual él pueda ver y no tenga la menor cantidad de cosas posibles a la espalda. Cosa que siempre ve lo que pasa y no es una persona que está en constante temor de lo que pasa atrás y puede interactuar con todos. Y ahí ningún problema. Entonces fíjense cómo hay pequeñas cosas que junto con las grandes, porque puede pasar que tengas que construir alguna rampa, sobre todo en los ámbitos industriales, por ejemplo, o cambiar los mostradores. Si ustedes trabajan en una empresa con módulos de atención al público, de repente no tienen ningún módulo de atención al público que tenga una altura menor. Entonces cuando llega alguien con silla de ruedas, ve la baranda y no alcanza a ver y no recibe una atención como cliente adecuada. Ojo, incluso estoy pensando en los clientes con discapacidad, no solo en las personas que trabajen con ustedes. Entonces, fíjense que la discapacidad, al afectar al 13% de la población, según las estadísticas, estoy hablando de personas con discapacidad adquirida con los años o gente joven por algunos problemas de salud, si ustedes consideran el 13% de personas que tienen alguna discapacidad más sus familias cercanas, que son gente involucrada, estamos hablando de una población muy considerable. Incluso en términos comerciales, incluso en términos de que ustedes piensen en sus clientes con discapacidad y no solo en quienes tienen que contratar. ¿Y a qué voy con esto? Que es un tema que debe ser transversal a la cultura que las empresas tengan, sea para cualquiera de mis stakeholders. O sea, la discapacidad es un elemento transversal, así como hay un baño para hombres y un baño para mujeres, tiene que haber uno de esos dos, otro que tenga accesibilidad para alguien con discapacidad, mis clientes con discapacidad, mis colaboradores con discapacidad, en fin. Entonces la accesibilidad es un punto clave para ver la reubicación de áreas, la señalización, los posibles puestos adaptados y las barreras arquitectónicas graves que impliquen infraestructura. Y la tercera, que es a veces la más compleja, es la de los perfiles laborales. Ustedes, si participan de procesos de selección, si ustedes contratan personas, ¿cómo saben si una persona con discapacidad puede o no asumir ese cargo? ¿Solo por las cosas visibles de manera obvia o porque hay un montón de detalles que uno a veces no considera? Pongo ejemplos. El grado de responsabilidad sobre algún tipo de manejo de documentación si es que tienen a alguien con alguna discapacidad intelectual. Tú puedes tener a chicos que tengan síndrome de Down leve, alguna discapacidad intelectual que no sea Down, porque no es la única. Puedes tener a chicos que tengan alguna discapacidad sensorial, Asperger o alguna cosa así, de distintos grados, y que pueden interactuar perfectamente con nosotros, pero que tienen grados de responsabilidad. Entonces, normalmente, pongo un ejemplo, en Estados Unidos y ahora el Ministerio de Salud ha sacado algunas cosas bajo la normativa para certificar la discapacidad, ahora hablaré de eso, donde los perfiles laborales de los puestos que tienen las empresas tienen algunas variables descriptivas que hacen alusión a la discapacidad. Y no quiere decir en este cargo puede trabajar alguien con discapacidad. No, no es la pregunta, es sobre lo que puede hacer, cuál es el límite mínimo requerido.
Entonces, por ejemplo, ¿cuánto puede cargar si es un puesto para manipulación de objetos pesados? ¿Cuál es el máximo de carga de ese perfil laboral? Entonces, tú ya sabes que alguien que tiene una discapacidad física, no necesariamente usuario de silla de ruedas. Ojo, alguien con 2 hernias y una vértebra mal, que puede parecer normal, pero que le das una cartera y se queda ahí parado. Ya es importante tener claro en los perfiles un montón de elementos que ayudan a filtrar las posibilidades de las distintas discapacidades que existen. Esto es un trabajo bastante importante que además apunta a que de manera permanente la empresa ya tenga como base una estructura de perfiles en los manuales de funciones que hagan que la discapacidad naturalmente pase por ese filtro y tú puedas recibir a cualquiera, y que además los criterios que hacen que incluso una persona con discapacidad no pueda acceder a ese puesto los tienes tú por la necesidad del cargo, no por la discapacidad visible, sino porque realmente no se hace posible. Entonces, así nosotros podemos tener finalmente una empresa adecuadamente preparada para ir al proceso de selección, si es que lo queremos hacer bien. Obviamente pueden hacerse cosas en simultáneo. Tú puedes ir buscando personas porque no siempre es sencillo, pero al final es importante que de manera integral la empresa esté lista para poder incluir personas con discapacidad. Selección y preparación laboral. El siguiente punto. Primero implica identificar y seleccionar a las personas adecuadas para el puesto. Y esto es un gran problema. Nos encontramos a cada rato con personas que nos dicen, bueno, ¿dónde consigo personas con discapacidad? Porque los canales de selección regulares normalmente no son los canales de selección donde uno encuentra personas con discapacidad. Y porque además las personas con discapacidad también están acostumbradas a que en los canales regulares no les incluyan, ¿no? Volvemos a la cultura en la que nos encontramos. Y es una cosa natural, no es culpa de nadie o en general de los años y de la inercia, pero frente a la cual hay que hacer algo. Entonces hay que tener los canales indicados. ¿Cuáles son estos canales indicados? Primero hay que ir al Ministerio de Trabajo, no solo a la oficina que traduce, sino que hay unas bolsas de empleo, hay unos canales de convocatoria virtuales que están realmente direccionados a la comunidad con discapacidad, que hace que por lo menos tengas un primer contacto. Otra opción es ir a través de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Y pregunto por qué. El CONADIS, todos deben haber escuchado el CONADIS, es el ente rector del gobierno central frente al tema de discapacidad, pero la función del CONADIS es normar, ¿no? Regir, regular y supervisar. Pero el CONADIS no, como naturaleza, no tiene la función de ejecutar tantas cosas al final, en la cancha, sino su labor, que ya es bastante, es velar porque los gobiernos regionales cumplan lo que tienen que cumplir, porque los presupuestos para los programas de discapacidad se den, generar capacitaciones, generar alianzas, pero no ejecutar propiamente esto. Si ustedes van a organizaciones de campo, si por ejemplo en tu cruce de perfiles te arroja que un puesto que tú estás buscando tiene la capacidad de ser una persona con discapacidad física de tales tipos o una discapacidad intelectual de tales tipos, entonces una opción es ir y buscar a las organizaciones que trabajan con esa población. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la gente que lo vive día a día y que te puede decir de manera directa también y validarte qué tipo de requerimientos tiene este puesto de trabajo que tú estás buscando. Pongo un ejemplo, una persona que tiene algún problema de discapacidad como espina bífida, no sé si conocen, bueno, es un problema que hace que las personas tengan una dificultad para caminar y también que tengan dificultades en el control de esfínteres y de algunos temas. Son personas que pueden perfectamente trabajar, pero que necesitan condiciones, ¿no? Entonces te sacas, vas, hablas con ellos y te dicen, bueno, yo necesito ir, entre comillas, tantos mini breaks para poder ir a tomar agua o al baño, no sé qué, porque me demoro en promedio tanto tiempo más que una persona regular. Ok, entonces uno va calzando a través de las organizaciones y así además uno puede previamente decir, oye, trata de tener gente que esté dispuesta a trabajar y vamos coordinando y así vamos preparando a la gente en una preselección a través de esto. Otro punto son las OMAPETs, las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad. Todas las municipalidades del Perú por ley deben tener una oficina para discapacidad. Entonces, también puedes ir ahí porque la ubicación geográfica de quienes van a trabajar en tu empresa es muy importante.
Porque a nosotros nos cuesta un sol o un sol 20 ir en una ruta larga en un autobús. Pero alguien con silla de ruedas, por ejemplo, no puede ir en un sol 20 porque no lo dejan subir al bus. Entonces probablemente tenga que ir en taxi. Y si tú le vas a ofrecer el sueldo mínimo, se va a gastar más en taxis que lo que va a ganar. Entonces ya no quiere trabajar contigo. Entonces hay variables prácticas que mientras más cerca estés son mejores para que eso sea más posible. Y si no, implicar algún tipo de ayuda o de sostén para esto. En la capacidad, estoy poniendo un ejemplo de los perfiles, ¿no? Por ejemplo, la habilidad sensorial requerida, la coordinación manipulativa motora fina, la coordinación dinámica, la tolerancia a los factores ambientales. Todos estos elementos son importantes a la hora de que nosotros delimitamos un perfil y un puesto de trabajo en una empresa, porque esto genera la estrategia y el punto de partida para poder contratar. ¿Ya tomaron? Aquí tiene un ejemplo de una ficha, por ejemplo. Entonces, esfuerzos estáticos, ¿no? Si la capacidad que necesita es alta, baja o media. Entonces, si tú sabes que no necesita tanta capacidad para andar, no hay problema. Si es baja, puedes considerar a alguien en silla de ruedas. Si tiene mucha inclinación porque tiene que manipular cajas, ya sabes qué tipo de discapacidad no calza. Y si ustedes se fijan en este cuadro, no existe la palabra discapacidad. Son los requerimientos, no solo técnicos, sino físicos, psíquicos, de cualquier persona. Y esa es la lógica de ser inclusivos. No cumplir la ley por obligación, sino cambiar nuestra manera de pensar, porque con esto, ustedes que seleccionan a la gente van a decir, no puede tal tipo de persona, pero otra con una discapacidad que calce puede trabajar perfectamente. Y la incluyes igual que cualquiera. En temas de capacitación, eso también se hace, tengo que pasar rápido porque ya me quieren echar, implica los hábitos laborales, el manejo de las emociones, lo que les comenté del ejemplo inicial. Las personas con discapacidad tienen que tener clara la estructura y un fortalecimiento de las habilidades blandas en general, pueden haber algunas que no, pero si todos lo necesitamos, imagínense, entonces es lógico, y sobre todo la involucración de alguna manera indirecta pero oficial de la familia, porque a veces son los principales causantes de la deserción en los procesos. Al final el monitoreo, ¿cómo hace? Yo creo que la empresa tiene que aplicar la lógica de que se le tiene que tratar como uno más, pero sin ser uno más. Y a eso hablo yo con el efecto de ser inclusivos mentalmente. ¿Ok? Esta política, esa frase tiene que calar a la hora que entendemos esto y que lo cruzamos con la ley. Tener un acompañamiento cercano al inicio, los primeros 3 meses son claves. Si pasan los primeros 3 meses, la cosa va para adelante. Y los liderazgos internos, ustedes pueden tener como personas de distintas áreas donde están estas personas incluidas, que generen un monitoreo interno, que se sumen a la estrategia de recursos humanos para poder acompañar este proceso y ser personas informales de contacto que ayuden a limar las pequeñas dificultades en los procesos iniciales. Esto va a generar una identificación muy grande de todos los colaboradores con la empresa, porque esto no solamente es que no me multen por la ley, sino sacarle el jugo a todo lo positivo que puede traerme como empresa el yo hacer esto de manera correcta. ¿Cómo nos beneficiamos? Todos. Las personas con discapacidad en principio y de manera directa, sus familias. Ustedes tienen una persona con discapacidad trabajando, significa que su mamá puede ir a trabajar. Entonces la canasta básica familiar va a subir, se va a multiplicar, porque ya no hay una dependencia permanente. Y por el mismo lado, las empresas también ganamos, porque tenemos gente más comprometida, colaboradores con una identificación mayor. Yo llego negativo de los problemas en mi casa, me encuentro con mi compañero que tiene este tipo de situación, inmediatamente pienso que mis problemas son de este tamaño, se me va el electrón que tengo rondando por la cabeza y tengo otra actitud también frente al trabajo. Entonces, todos ganamos, pero hay que entender cómo están los beneficios. Y si quieren ya recibir información, porque ya he terminado, cumplido con la hora, pueden escribirnos a un correíto que es Fundades, facilísimo, fundades@fundades.org, donde les podemos ayudar a poder ir llevando a cabo este tipo de estrategias o en general ser un organismo de consulta para ustedes. Espero que les haya servido en algo. Muchas gracias.